aquí adelante en la sinología de actividades o no del detrusor, para hacer la gran diferencia fundamental entre urgencia e incontinencia de esfuerzo. Estas son las definiciones básicas y claras que la Sociedad Internacional hace actualmente. Y digo actualmente porque, como ustedes saben, la incontinencia se ha estudiado desde hace más de 160 años y se le han dado tratamientos a lo largo de este tiempo que han sido benéficos para las pacientes. Pero vean esto, más del 50% de las mujeres cursará con un episodio de incontinencia. ¿Dónde cobra realmente relevancia el manejo y el estudio de una entidad tan sencilla como la incontinencia urinaria y sobre todo ahora, en este nuevo siglo? Pues en estas cifras, en lo que gastan las mujeres en la actualidad por no evidenciar sus pérdidas urinarias en donde se estén desarrollando. La epidemiología ha cambiado sencillamente porque las mujeres en estos últimos 30 o 40 años se han involucrado totalmente en el trabajo, en la economía de las naciones y de las poblaciones en puestos de relativamente importancia. ¿A qué me refiero? Hace más de 30 años, la mayoría de las mujeres hacia atrás, pues pasaban la mayor parte de su tiempo en casa, en actividades domésticas, cuidando a la familia, haciendo la comida, haciendo este tipo de actividades. Y entonces la incontinencia urinaria, pues no era realmente un problema que se extendiera más allá de los dominios del domicilio, de la casa. La mujer podía controlar, colocarse algunos pads, compresas o pañales en la casa y estar relativamente a gusto o cómoda, por si lo podemos decir de alguna manera. En la actualidad, ¿cuántas mujeres no se han incorporado a la vida productiva de este mundo? Y las vemos en todos los niveles, mujeres que hacen política, mujeres que son académicas, médicos, científicas, en lo que sea. Y ha crecido tanto este segmento que se ha equiparado al de los hombres, o incluso en algunos segmentos de la economía los ha superado. Y entonces las mujeres hoy se preocupan de que no pueden estar haciendo estas actividades rodeadas de un problema de salud que si no es mortal como tal, sí es muy vergonzoso y limita las actividades cotidianas de las mujeres. Es ahí donde cobra esa importancia. Ahora, hay otro fenómeno, las mujeres no hablan de esto. Esto es una enfermedad en la que les digo yo, pues nadie se muere de esto más que de la pena. Y entonces las mujeres se lo callan. Y alrededor de nosotros, como profesionales de la salud, seguramente tenemos muchas mujeres conocidas, familiares, que padecen algún tipo de incontinencia urinaria y no lo manifiestan solamente por la pena. Por eso y por otro fenómeno que tiene que ver con el asunto de que asumen que la incontinencia urinaria, como lo veremos más adelante, pues es un estado del deterioro de la vejez, ¿no? Entonces ahí tienen algunos datos de importancia, ¿no? Hasta el 40% de mujeres pueden padecer incontinencia. Esta es una gráfica muy vieja de la prevalencia y la incidencia de incontinencia urinarias. Aparecen hombres y mujeres. Siempre la coloco y la traigo porque quiero que noten los rangos de prevalencias en mujeres de más de 60 años, por ejemplo, desde el 4.5 hasta el 44%. Es un rango de prevalencia demasiado grande. Esto lo único que ha traducido es que nadie pone la importancia suficiente en los estudios epidemiológicos y analíticos en relación a este tipo de fenómenos, de este fenómeno de enfermedad o de estados. Entonces, ese es uno de los puntos clave e importantes. En el Hospital General de México hace algunos años, hice un estudio muy básico, un estudio de encuestas de calidad de vida, imprimimos como 6,000 encuestas en papel y las repartimos en la consulta externa de ginecología mientras las pacientes esperaban su consulta y llenaron las encuestas. Lo único que queríamos saber es cuántas pacientes manifestaban en la encuesta algún tipo de pérdida urinaria y nos llevamos una gran sorpresa. Aproximadamente durante un año fueron más de 14,000 encuestas y el 37% de las mujeres refirieron ahí algún tipo de incontinencia que impactaba de alguna forma su vida en lo social o en lo higiénico o en materia de salud. Datos de interés. Este es otro de los problemas. Esta también me la robé de Google ayer, como dijo el doctor, ¿sí? Este problema de incontinencia solo es la punta del iceberg. No vemos más allá de esta punta. ¿Por qué? Por estos fenómenos. Muy pocas mujeres realmente manifiestan los problemas a sus médicos. Y otro fenómeno que es todavía más grave, muchos de los ginecólogos y urólogos también, nos incluimos todos ahí,
no preguntamos este tipo de situaciones en las consultas habituales de los pacientes. Nos dedicamos a operar otro tipo de cosas y resulta que por ahí la paciente tenía una incontinencia urinaria, y no estar enfocados en eso pues nos hace tener diagnósticos obviamente imprecisos y tratamientos desaprovechados en torno al proceso de la enfermedad. Esto sí es importante. Estos son datos que impactan demasiado. Hace rato en las pláticas de la mañana hablaban cuánto costaban a la sociedad, a los hospitales y a la economía en materia de salud, pues ciertas situaciones. Pues vean lo que impacta el tener incontinencia urinaria, el perder orina. Y no tiene nada que ver nada más con el hecho de que la paciente pierda la orina en alguna situación, o que use pañales, o que compre pads, o que compre TENS, o que compre todo este tipo de dispositivos que la protejan de la vergüenza de la pérdida en cualquier otro lugar, sino de lo que se gasta en relación a lo que la gente deja de hacer por tener grados severos de incontinencia urinaria. Hay mujeres que no pueden salir a la calle, hay mujeres que no son capaces realmente ni de siquiera subir un escalón de la escalera, valga la redundancia, un escalón, y no perder orina, y esto las hace separarse de la vida económica y productiva. Es algo grave en realidad. Vean cómo impacta en relación a otras enfermedades comunes el tener incontinencia urinaria. Tiene que ver con vejiga hiperactiva, pero es un tipo de incontinencia urinaria, de las cuales no nos vamos a enfocar el día de hoy, pero este estudio es muy importante y muy viejo también, y cómo impacta aquí, ¿sí?, en las limitaciones emocionales y limitaciones mentales que tiene la incontinencia en comparación con enfermedades comunes como hipertensión y como diabetes. La línea punteada es el impacto que tiene. Y vean esto, la vitalidad, las limitaciones emocionales, la función social, la tenemos todavía por debajo de aquellas dos. Tan solo por arriba en este estudio de algo que también es muy común, que es la depresión. Hay muchos mitos alrededor de la incontinencia urinaria, como estos tres que ven ahí, y muchos otros más. Pero estos cobran su importancia relativa en el hecho de que es lo que hace que las pacientes no se acerquen adecuadamente a las consultas uroginecológicas para el tratamiento específico de las incontinencias urinarias. Entenderemos un poco como nos vamos a enfocar en el tratamiento con las mallas, cintas y mallas, tratamientos relativamente actuales de la incontinencia urinaria, quisiera explicarles rápida y brevemente el mecanismo de continencia que se pierde cuando los pacientes tienen incontinencia urinaria exclusivamente de esfuerzo. No hablaremos de las demás, y es muy básico y es muy sencillo, y existe este conocimiento desde más o menos 1905, 1906, que fue descrito por primera vez. La uretra necesita estar fija dentro de la unidad pélvica de alguna forma. ¿Y cómo se fija? Para que no se mueva. Vamos a hablar con términos muy sencillos. Pues tiene dos ligamentos que se llaman ligamentos pubouretrales y una fascia que se denomina fascia endopélvica. Todo el mundo habla del piso pélvico, de la fascia endopélvica, y poco se entiende anatómicamente en relación a esto. Es tan sencillo como esto. Esta es la sínfisis del pubis. Detrás de la sínfisis del pubis encontramos estos arcos tendinosos que no son más que ligamentos de unión entre los huesos y los músculos, que van desde la parte posterior del pubis hasta las espinas isquiáticas, uno a cada lado, ¿sí? Y de ahí se desprenden estas especies de hamacas que rodean tanto la uretra, aquí vemos la vejiga, aquí ya no la vemos, la cortamos, pero rodean vejiga, rodean uretra, rodean la vagina en su cara anterior y la vagina en su cara posterior, y también rodean y adosan la cara anterior del recto. Y estas son las famosas fascias, que antiguamente se llamaban fascias de Halban y fascias de Denonvilliers, la anterior y posterior, ya no se usan esos nombres. Pero estas pequeñas fascias o estas pequeñas estructuras ligamentarias o faciales son las que mantienen realmente en su sitio a estas estructuras. Si estas fascias que rodean se rompen o se lesionan por alguna causa, pues entonces permiten que los contenidos dentro de la cavidad pélvica, que no son la vejiga, la uretra, la vagina, que está aquí, y el recto, desciendan hacia el único orificio natural que se encuentra en las mujeres ahí, que es el orificio vaginal. ¿Por medio de qué? Por medio de las maniobras de Valsalva, o esto es el aumento de la presión intraabdominal que se ejerce casi todo el día en un ser humano. Y entonces hace que se desciendan estas estructuras. Ese fenómeno es uno de los fenómenos que cuando se pierde condiciona incontinencias urinarias de esfuerzo, obviamente. Hay otro más mecanismo de continencia aparte de los faciales y ligamentos. La uretra en sí misma
efectivamente tiene un esfínter. Yo recuerdo cuando estudiábamos anatomía, yo era muy joven, se hablaba de un esfínter uretrovesical y que estaba confinado a la unión entre la vejiga y entre la uretra, y de ahí no lo sacaban. Y luego por ahí en los años 80 dijeron, no, creo que no es ahí la unión, el esfínter verdadero de la uretra, está en otro lugar. Y luego todavía se atrevieron a decir que no hay un esfínter real, que el único esfínter que existía en la uretra para cerrar la salida de la orina hacia el exterior tenía que ver con la musculatura del suelo pélvico. Bueno, eso no es así. En realidad sí existe un esfínter, pero no está en la unión real entre la uretra y la vejiga, no es ahí. El esfínter para la continencia urinaria se encuentra en la uretra media. La uretra se cierra por varios mecanismos. Primero, tiene dos capas de músculo, uno estriado y uno liso. El liso es longitudinal, que va a todo lo largo de la uretra, y el estriado es circular, que le confiere las veces de un esfínter. Además, para que se pueda coaptar bien este pedacito de aquí, que es la luz uretral, necesitamos una correcta inervación y una correcta irrigación de este componente esponjoso. Y esta otra estructura de atrás, que es un poste posterior, un poste en la región de la cara posterior de la uretra, que viene y desciende desde el trígono vesical, con la misma estructura. Y le llamo poste porque efectivamente lo único que hace este poste es anclar las fibras circulares de la uretra hacia ese poste, y cuando éstas se contraen, pues tienen algo contra que aplastarla o apachurrarla y se cierra la uretra. Ahora, ¿dónde está confinado realmente este esfínter de fibras musculares? Aquí, en lo que le vamos a llamar de ahora en adelante la uretra media. Si este es el largo total de la uretra, desde que sale del trígono hasta su zona externa, el orificio uretral externo, y la dividimos en porcentajes, el esfínter real por efecto muscular se encuentra entre el 20% y el 60% en la longitud de la uretra, desde la zona interna hasta la zona externa. Ese es realmente el esfínter uretral, la uretra media. Antes se trataban a las pacientes que tenían incontinencia tratando de hacer acciones sobre la región uretrovesical, pero en realidad ahí no existe el esfínter real. El esfínter que se altera cuando la patología de incontinencia urinaria de esfuerzo es por efecto de alteración del esfínter, lo vamos a ver más adelante, pues es aquí donde debemos concentrarnos. Ahora bien, si las fascias se rompen, como lo podemos ver aquí, deja que se cuelgue la uretra hacia la región vaginal por las maniobras de presión intraabdominal, y entonces al perder esa posición hace que el mecanismo de continencia, ya sea por el esfínter o su posición, se rompan, no funcionan y no coapta bien la uretra, y entonces cualquier aumento de la presión intraabdominal hace que se pierda orina. ¿Qué es lo que puede condicionar la alteración tanto del esfínter de la uretra o de las fascias o ligamentos de sostén de la uretra? Pues casi todo lo que tienen nuestras queridísimas mujeres mexicanas, ¿no? La obesidad, trastornos neuropáticos como la diabetes, que hacen una neuropatía local, trastornos de la vascularidad o de la nutrición de estos propios ligamentos, como todas las pacientes posmenopáusicas, que hasta el 80% de las mujeres posmenopáusicas en este país nunca reciben un tratamiento estrogénico adecuado, que mantenga una nutrición, una vascularidad normal o adecuada. Y entonces, como pueden ver, hay un chorro de elementos que pueden condicionar esto. Enfermedades crónico-degenerativas, las pacientes que tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y tosen todo el día, están favoreciendo fenómenos cotidianos para la ruptura por el aumento de la presión intraabdominal, por el simple hecho de toser cotidianamente, hacen lesión sobre estas estructuras. Y todo lo que ustedes pueden ver aquí, en un menor número, pero también importante, pacientes que tienen alteraciones medulares o espinales, que hacen trastornos de la motoneurona inferior y que hacen que la inervación local sea irregular. Y todavía le echamos un poquito más de mano del propio ser humano en relación a la multiparidad, las distocias, que muchos ginecólogos por ahí andamos dejando, atendiendo los partos mal, las pacientes que tienen obesidad como fenómeno exclusivo y todo lo que conlleva el proceso de la enfermedad, las actividades físicas, la ocupación, etcétera. Son tantos factores que pueden condicionar deterioro, por alguna manera, de las estructuras ligamentarias de soporte de la uretra y del esfínter en sí mismo. Estamos hablando obviamente solo de la incontinencia urinaria de esfuerzo que nos concentramos. Si hablamos de incontinencias de urgencia que tienen que ver con vejigas hiperactivas, tienen otro fenómeno neurológico interno a la vejiga o a los nodos de transcripción de la sinapsis a otros niveles, sacros o presacros, pero no nos vamos a meter en esto. Vean entonces como cuando pasa un chamaco por ahí cabezón
y que el ginecólogo se avienta la puntada de no valorar bien una pelvis, algo tan sencillo que se hace cotidianamente, entonces generas, y todavía por ahí se tarda la paciente y dice, bueno, no importa, ya llevamos una hora aquí en trabajo de parto, no pasa nada. Vean los efectos que conlleva tener un producto ahí metido 20 minutos en la lesión de los troncos nerviosos a niveles de los pudendos y presacros. Esto condiciona daño crónico. Hay estudios muy precisos que nos dicen cuánto tiempo requiere tener la compresión de la rama nerviosa para que de ahí en adelante no vuelva a funcionar como debe funcionar. Estudios hechos en México, aquí en el Hospital Español, muy importantes, nos dijeron esto, hablaron acerca de esto. Además de los daños faciales, que nos dejan en consecuencia un daño irreversible, en el sentido estricto. Vamos a clasificar rápidamente la incontinencia de causa intrauretral, que tiene que ver con la uretra, y las que tienen que ver con fuera de la uretra, como las fístulas y algunas otras alteraciones locales, como por ahí. En la intrauretral tenemos la incontinencia genuina de esfuerzo, que tiene que ver con los mecanismos de continencia que estamos hablando, y se divide en 3 tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, nada de difícil. En realidad, la tipo 1 y la tipo 2 tienen que ver exclusivamente con las fallas de soporte ligamentario de la uretra. Esto es cuando la uretra se mueve demasiado. La tipo 1 cuando se mueve más de 60 grados y la tipo 2 cuando se mueve esa uretra, menos de 60 y más de 60 grados. Todos recordarán la famosa prueba del Q-tip, que no es otra cosa más que sacar un Q-tip, de preferencia estéril, ponerle un poco de lubricante, colocarlo dentro de la uretra femenina, ahí en la mesa de exploración, hasta la unión uretrovesical, y entonces pedirle a la paciente que se relaje y medimos la angulación natural que tiene su uretra. Se permiten de los 0 grados hasta los 30 para hablar que está normal. Y entonces una vez que le pedimos a la paciente que tose, estornude, trate de incorporarse, haga maniobras de Valsalva, la uretra se mueve. ¿Cómo lo sabemos? El Q-tip se mueve. Y si tenemos un poco de juicio o utilizamos un compás, pues vamos a saber cuánto se mueve en relación al eje horizontal, al horizonte. Si se mueve más de entre 30 y 60 grados, hay una hipermovilidad de uretra, por lo menos de tipo 1. Si se mueve más de 60 grados es una tipo 2. Y si tiene pérdidas urinarias, además de esto, definitivamente hay una incontinencia urinaria por causa de tipo 1 o tipo 2. Y la tipo 3, que además de que presente, ¿se oye? ¿Se escucha aquí? Además de que pueda presentar hipermovilidad uretral, se demuestra una deficiencia del esfínter anatómico que está a mitad de la uretra, como les comentaba hace rato. Esa es la tipo 3, deficiencia uretral de ese esfínter. Ahora bien, hay muchos síntomas asociados en la incontinencia urinaria que tienen que ver con irritaciones de toda la vía genital inferior, como los pueden ver ustedes ahí, o relacionados con los factores predisponentes de la propia entidad. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico es meramente clínico, tiene que ser, aunque hay apoyos diagnósticos como lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo importante? Regresamos a las bases de la medicina. Hay que hacer un correcto interrogatorio y una exploración dirigida adecuada. Hay que tener a la paciente en el ambiente propicio. ¿Por qué? Porque las pacientes que no se diagnostican correctamente, pues bueno, nos llevan a un tratamiento inadecuado. El ultrasonido se ha utilizado en la actualidad, el ultrasonido translabial, para ver esta movilidad de la uretra y el descenso de las estructuras pélvicas. La urodinámica, que ha cobrado gran interés en la actualidad, es un estudio selectivo, realmente nos da mucha utilidad diagnóstica en el sentido estricto, que nos dice la dinámica total de los compartimentos tanto de vejiga como de uretra. ¿Qué se ha utilizado en el tratamiento desde principios del siglo pasado? Pues una cirugía que no tenía otra intención más que reconstituir el tejido dañado y colocarlo en algún lugar donde pudiera sujetarse. La cirugía de Burch es el estándar de oro todavía, es la cirugía que hemos utilizado más para el tratamiento de la incontinencia urinaria. Sin embargo, hacer este tipo de cirugías como el Burch o como el Marshall Marchetti Kranz, que por ahí viene, pues tiene un pequeño contratiempo, por llamarlo así, que no duran demasiado tiempo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Estamos reconstruyendo tejido pues que está dañado, tejido débil, que por más que le hagamos plicaturas con suturas de buena calidad, pues el tejido va a terminar nuevamente roto en algún momento. Eso hizo pensar que si nosotros suplantábamos el tejido con otra cosa, pues podríamos mejorar los índices de curación a largo plazo. La idea nos la robamos de los cirujanos generales.
que por ahí de los 60s y 70s tenían tantas recurrencias en las hernias de pared abdominal que empezaron a colocar mallas. En la actualidad casi todo el mundo opera con mallas las hernias de pared abdominal, con mucho mejores resultados a largo plazo o sin menos recurrencias. Pues bueno, trasladamos eso hacia acá y se han utilizado muchos tipos de mallas. ¿Ok? Las características actuales de una malla adecuada para cirugía genital femenina, pues tiene que tener todas estas características, como lo vamos a ver más adelante. Hay una clasificación de materiales protésicos que entran a los cuerpos humanos actualmente, en donde se engloban también estas, y de ahí desprendemos que la mejor malla para el uso en la terapéutica quirúrgica ginecológica es la malla tipo 1, que comparte estas características. Y es tipo 1, de acuerdo a esto, aquí está la clasificación. Tipo 1, que está hecho de un material que tiene poca reacción antigénica, que además se infecta poco, que además permite tener resistencia a largo plazo. Y se utiliza en la actualidad el polipropileno. Y con eso se hacen las mallas. Todo el mundo de los que opera aquí, o cirujanos o enfermeras, conoce el polipropileno. Es una sutura que utilizamos en los quirófanos todo el tiempo. De eso están hechos estas mallas. ¿Y por qué? Por esas características. Ahora se construyen mallas de este tipo. Hace todavía 14, 15 años se hacían mallas como estas, que tenían muchas complicaciones después de ser colocadas. En la actualidad utilizamos estas. Es muy diferente, son filamentos únicos, a diferencia de estos, están entretejidas, dejando poros y espacios muy abiertos, porque tienen una dinámica fisiológica que debe de permitir esto, la entrada de colágena, de nueva colágena para hacer ligamentos nuevos, esa es la intención. Y como también se meten bacterias, pues deben ser lo suficientemente grandes estos poros para que los macrófagos hagan lo suyo y también las células antibióticas. Tienen sus propiedades mecánicas en la fabricación que permiten que sean durables a largo plazo. Perdón que vaya tan rápido, pero tenemos bien poquito tiempo. Estas son características propias. La porosidad también, hablábamos, ¿no?, ante los macrófagos, la incorporación de las bacterias que son mucho menores que los macrófagos, pues pueden condicionar un problema si la malla está mal construida. Uno de los mayores problemas es la extrusión de la malla o las complicaciones infecciosas. Y entonces es así como en la actualidad estamos utilizando el polipropileno en mallas tricotadas o prácticamente tejidas con poros grandes para poderlas utilizar en el piso pélvico. ¿Sí? La intención es, en la incontinencia urinaria tipo 1 y tipo 2, es cambiar los ligamentos que no sirven, que están rotos y que por más que los reparemos en una cirugía de Burch y Marshall, pues realmente es cuestión de tiempo para que la paciente con las mismas características, esto es una paciente añosa, hipoestrogénica, obesa, con daño diabético crónico, neuropatía, todas estas cosas, que es más difícil de controlar, pues vuelvan a hacer el proceso de incontinencia urinaria. Y entonces se pensó en algún momento que si lo suplantábamos con material sintético, todo iba a estar excelente, iban a durar más tiempo. Y así es como debe de quedar una malla colocada ahí, o una cinta suburetral para este manejo. Y desde 1996 se introdujeron al mercado dispositivos que colocan mallas en esta región. Hay algunos que se utilizan a través del espacio retropúbico. Los que operan desde hace mucho tiempo recordarán esta cirugía de Pereira, tan famosa que hicimos durante mucho tiempo, con resultados bastante pobres a largo plazo, estamos hablando más de 5 años, las pacientes recurrían con facilidad, y entonces los primeros dispositivos emularon la técnica de Pereira, utilizábamos agujas para meterlas a través del pubis, llevarlos a la región vaginal parauretral al nivel de la uretra media y colocar la cinta, anclarla y se acababa el problema. Después empezamos a picar muchas vejigas. Dijimos, bueno, si intentábamos hacer algo mejor, pues creo que aquí estamos teniendo problemas porque las agujas lesionaban las vejigas y teníamos problemas. Esta es la técnica que originalmente utilizamos durante 10 años, ¿sí?, que permite colocar un cabestrillo a través del retropubis, como lo ven aquí, es una técnica ciegas, como lo fue el Pereira en su momento, anclar las mallas que ya vienen prefabricadas con un anclaje en estas agujas, regresarlas por los pequeños orificios que hacíamos y dejarlas así debajo de la uretra media. Y con esto le dábamos un sostén a la uretra. Esta es una uretra, es un espacio de retios, aquí podemos ver la sínfisis posterior del pubis y podemos ver la uretra. El mismo procedimiento que vimos anteriormente y así quedan las mallas. Prácticamente es una cirugía de Burch pero con un material protésico. Además de todo esto daba la ventaja de hacer los procedimientos más rápidos y es lo único que ha quedado de toda esta experiencia, a mucho menos costo y con mayor durabilidad.
Después, para no picar vejigas, se desarrolló el conocimiento de las estructuras anatómicas de los agujeros obturadores como una zona más segura para colocar estos dispositivos. Y empezamos a modificar las mallas, las mallas siguen siendo las mismas. Estos dispositivos que yo le llamo facilitadores para la introducción de las mallas, para pasarlas a través de los orificios obturadores. Y con esto limitábamos dos cosas: el uso de una cistoscopía, que también cuesta después de aplicar una aguja, y las complicaciones a nivel vesical, porque jamás pasa uno cerca de la región vesical, ni siquiera cerca. Son cirugías de mínima invasión, son cirugías rápidas, son cirugías de bajo costo, en donde hacemos pequeñas incisiones en la uretra media, en la vagina, simplemente para disecar la región parauretral y suburetral de la uretra media, donde queremos nosotros reforzar el esfínter. Dos pequeñas incisiones a los lados en las escotaduras de los orificios obturadores para meter las agujas, y con una técnica que se aprende rápido, es muy sencilla: se colocan las agujas, se sacan al centro de la vagina, se colocan las mallas y el resultado es exactamente el mismo. Son cirugías realmente rápidas y sencillas, quizá a diferencia de la hermosísima cirugía del Burch, que es una de las cirugías que a mí más me gustan como tal, pero tiene sus ciertas dificultades y hay que estar muy bien entrenado a hacer muchas cirugías de Burch para realmente hacerlas bien. Y todavía la tecnología ha llegado más lejos en el uso de las mallas. Ya no atravesamos actualmente ninguna estructura de riesgo, nada. Tenemos estos pequeños dispositivos. En mi experiencia personal tengo 3 años utilizando estos, no llevaré más de unos 60 casos, pero los resultados son realmente excepcionales, con una cirugía de 12 minutos, que puede incluso, en algunos países de Europa las hacen en los consultorios, no me atrevo a hacer eso, pero se podría hacer. Estas son las características, y hay muchos estudios alrededor de todo esto, de cómo mejoran realmente el pronóstico a largo plazo el uso de estos dispositivos. ¿En comparación con cuál? Con la cirugía estándar de oro, que es el Burch. Y lo vamos a ver ahora un poco más en las conclusiones. Estos son estudios comparativos del Burch como colposuspensión y cintas transobturadoras, como la penúltima que yo les comenté, en estudios de series de pacientes que tienen las mismas características para la cinta obturadora y el Burch, para que no haya sesgos y no haya este tipo de situaciones. Tenemos aquí, obviamente, los resultados que se presentaron. En donde se ven realmente los resultados más favorables es en esto. Una cirugía de Burch requiere hospitalizaciones muy prolongadas, quizás hasta 3 días, uso de antibióticos, drenajes, cuidados muy específicos. La cirugía con las mallas permite eliminar muchos de estos gastos. Son cirugías realmente seguras en la actualidad. Y los últimos informes nos dicen que utilizar esta tecnología, a diferencia de un Burch, a largo plazo, por lo menos ya 12, 13 años de seguimiento que se tiene, pues tiene realmente los mismos niveles de eficacia que hacer un Burch. O sea, no hay muchos cambios. Sin embargo, las estamos utilizando por la facilidad terapéutica que tienen y la cuestión de los costos que ha minimizado demasiado. Son mucho más estudios comparativos que no me da tiempo ya decirles. Llegamos a las conclusiones, porque el tiempo se me ha acabado. La incontinencia urinaria debe considerarse como un problema de salud pública, efectivamente. También no existen estudios epidemiológicos serios en la actualidad que nos hablen de la incidencia y prevalencia de este fenómeno, por lo menos en suelo nacional. Hay series, sí existen series de hospitales públicos, pero series muy pequeñas. El Burch sigue siendo considerado como el estándar de oro para tratar las incontinencias urinarias de esfuerzo de tipo 1 y de tipo 2, exclusivamente. Sigue siendo la mejor de las cirugías. Pero esta cirugía de Burch no tiene ninguna indicación en la incontinencia urinaria de tipo 3, donde el esfínter está alterado, porque este Burch, que es solamente una suspensión de los ligamentos que estaban rotos, no actúa de ninguna forma sobre el mecanismo de cierre del esfínter en la uretra media. Para eso se utilizan los cabestrillos o las cintas retropúbicas, que dan un muy buen, como lo dice aquí, resultado terapéutico. Las cintas libres por el abordaje obturador ofrecen las menores complicaciones transoperatorias que cualquier otro procedimiento y obviamente hacen mucho más barato este procedimiento. Como lo dice aquí, reduce significativamente los grandes gastos que tiene el paciente, gastos de bolsillo y también las instituciones. Las cintas y los cabestrillos para el tratamiento de la incontinencia de esfuerzo
ofrece los mejores resultados a largo plazo por todo esto que estamos hablando. Muchísimas gracias, perdón por la rapidez, pero apenas entramos en tiempo. Gracias. Agradecemos al doctor Ramírez su presentación, algo muy interesante y novedoso que actualmente en todo el mundo se utiliza y son los biomateriales. Le damos esta constancia como reconocimiento a su excelente presentación y un obsequio.